Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, amigo personal, que estudiamos juntos y nunca nos dimos cuenta hasta el final. Es el doctor Ezequiel Chávez. ¿Cómo estás, Doc? Bien, bien, amigo. ¿Tú qué tal? Ya por fin se Así nos hizo es. después de, pues, ¿cuántas veces? No, ya un ratito. Un diagnóstico de dengue, Así varias es. cosas, pero bueno, ya por fin se nos hizo ponernos a platicar un rato. Perfecto, Doc. Doc, pues, ¿qué te parece si le comentas a la gente quién es Ezequiel Chávez para quien no te conozca? Empezamos difíciles, ¿eh? Mira, la parte personal y profesional principalmente, soy médico veterinario, soy egresado de la Universidad de Guadalajara, orgullosamente de CUSUR, allá donde nos topamos justamente varias veces y nunca nos imaginamos que nos íbamos a encontrar más adelante. El enfoque actual que estoy teniendo es en medicina de emergencias y cuidados intensivos, que prácticamente es en el área en la que me desarrollo y la formación que he estado teniendo. ¿Comenzaste, si no mal recuerdo, con heridas también? Sí, sí, mira, fue una situación muy graciosa, Ok. digamos, porque una cosa te lleva a la otra. Sí, claro. Ya manejaba emergencias, pero resulta que muchos de los pacientes que me llegaban con heridas, mordidos, politraumatizados. Entonces, una cosa prácticamente me fue llevando a la otra, pero Ok. podríamos decir que el inicio justamente fue en emergencias y posteriormente ya hice un camino hacia la parte de las heridas. Perfecto. Y más por el turno. Siempre estuviste o llevas muchísimos años en el turno nocturno, ¿no? Que es cuando llegan este tipo de cosas que parece una escena de terror. Tienes ahí algunas imágenes que sí no te explicas por qué la humanidad o el humano, el peor animal, hace ciertas cosas. Sí, 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 es una situación muy cíclica, ¿sabes? O sea, la presentación de cosas es muy cíclica y depende mucho de la temporada. Ok. Tuvimos, por ejemplo, ahora con la pandemia, un alta de pacientes con proyectiles de arma de fuego. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Llega diciembre y nos llegan los de pirotecnia. Llegan vacaciones, nos llegan los atropellados. Entonces de repente es como muy cíclico. Es lo que te iba a comentar. Ahora en este fin de año es cuando ustedes también tienen más trabajo, ¿no? Desde los proyectiles, como dices, los que comen pozole, los que comen pavo, Sí, y hay muchas veterinarias cerradas y van directamente a, pues, a urgencias, digamos. sí, digo, final de cuentas, ya se estableció como un lugar de referencia, ¿sabes? Ya es como que saben que está abierto 24 horas, 365 días del año y que pues ahí vamos a estar. Oye, ¿y te sigue pasando? Para la gente que no sepa, trabajamos juntos mucho tiempo. Ezequiel, no sé si entró una o dos generaciones antes que yo, por ahí. Creo que dos Dos. generaciones. Entonces, desde que yo entré a un hospital, el doctor Ezequiel estuvo, pero era muy curioso que a la 1, 2 de la mañana va gente a vacunas o va gente a cosas que puede esperar a la mañana, ¿no? Sí, claro. Mira, la rutina de las personas ha cambiado y nos queda claro y sobre todo a personas que llevan un ritmo de trabajo muy ajetreado, pues que de repente a las 12 una de la madrugada es cuando tienes chance de ir, porque o sea, todo tu día está ocupado. Entonces, parte de todo esto es el pensar en que nos tenemos que adaptar a las nuevas condiciones en las que estamos viviendo. No podemos decir, híjole, ¿cómo vienes una vacuna a las 2 de la mañana? Es que está pasando en el contexto general que te Sí, sí, hace sí. venir a una vacuna a las 2 de la mañana porque no tienes tiempo. No, y lo importante es que va, ¿no? Hay gente que no lo hace, Sí, por lo claro. menos. Y ustedes no niegan ese servicio. El servicio que sea se atiende. El servicio que se atiende, lo que sí es que tenemos que priorizar. O sea, si tenemos emergencias antes, pues la vacuna va a poder esperar. Sí, O si son claro. situaciones que se pueden controlar o nos pueden dar un poquito de espacio de tiempo, vamos a esperar. Entonces, lo que sí es que muchas veces es difícil, ¿no? La parte de la espera y dices, hijo, le vengo por una vacuna y tengo que esperarme una hora. Pero pues hay otros pacientes que requieren atención prioritaria. Y el tema de la seguridad, Doc, ¿has tenido ahí algún susto o algo? ¿O tienen medidas Mm, de seguridad o la zona les ha ayudado? Generalmente la zona es muy segura y afortunadamente no hemos tenido ningún incidente ni de este mundo ni del otro, ¿eh? Porque de repente Ok. el hecho de trabajar de noche ya es como de que, oye, y aquí no asustan.
Pues no, o sea, a mí nunca me ha pasado nada. Ok, yo por ahí recuerdo que sí hay gente que dice, gente que no dice. Hay unas pisaditas que de repente Sí, en un consultorio. sí, sí, Muy sí. bien. Si asusta, deberían aparecerse pacientitos, ¿no? Ahí de repente jugando, ladrando, no sé. Pues espero, ¿eh? Espero. Bueno, que nos hagan pasar. Sí. Oye, y bueno, ya ahorita mencionaste de a quién hay que darle prioridad, pero ¿qué te parece si empezamos pues con este tema, con la primera pregunta? ¿Qué es el triaje para la gente que no lo sepa? Mira, cuando nosotros hablamos de triaje, es hablar de una clasificación. Ok, Generalmente estamos familiarizados y a todos los hospitales, porque todos hemos ido desafortunadamente a algún hospital, vemos en la pared de repente una escala de colores, ¿no? Que depende de la gravedad de la situación, es el color que te asignan y el tiempo aproximado que tienes que esperar. Entonces, lo que se hace con estas escalas de triaje es priorizar la atención de los pacientes. ok, Pacientes que tienen que recibir atención inmediata porque tienen riesgo de vida y pacientes que pueden esperar. O sea, volvemos al mismo punto, ¿no? Al ejemplo de la vacuna y la emergencia, ¿no? Al atropellado. No vamos a poder pasar primero una vacuna sin antes haber pasado al paciente que está politraumatizado. Oye, Doc, ¿y qué tan importante es que la gente que tú contratas en recepción sepa de triajes o tú prefieres que sean médicos? Porque generalmente quien está en recepción, la mayoría de las veces no es médico. Ajá. Entonces, si los médicos están en consultorio, están en sus actividades, ¿de qué forma esa persona puede avisarte? O sea, es muy importante desde el primer Sí. contacto, ¿no? Sí, claro, es muy importante y el primer acercamiento que se tiene que tener la administración es saber por qué el paciente está ahí. O sea, Ok, no nada más hacer el registro y darle un turno, sino saber qué es lo que pasa, desde cuándo pasa y a partir de ahí que la persona de administración te pueda ayudar a identificar. O sea, muchas veces, y para mis compañeros de trabajo, o sea, para mi compañero de administración nocturno, mis respetos, es una persona que justamente no es veterinario, pero él tiene la capacidad de decir, "Ah, es un código rojo, ok, acaba de llegar esto". Muchas situaciones sí salen de contexto y no son propiamente emergencias, pero o sea, tenemos la obligación de bajar, revisar y asegurarnos de que todo está bien. En dado ok. caso que no es emergencia, pues se le asigna su turno para consulta general. Es que eso pasa, ¿no? Puede ser emergencia para ti como propietario porque obviamente es parte de tu familia, a veces es tu perrijo y es muy, te lo pongo ahorita, es muy común que un perro defeque sangre, por ejemplo, Ajá. no comparado a un humano. Y la gente, obviamente, si tú ves un humano defecando sangre, pues, Sí, claro. ¿dónde estás? Pero en los pacientitos, incluso hasta un cambio de alimento te puede generar eso. Y obviamente para las personas es muy impactante y llegan gritando, a veces se enojan, pero el médico es quien decide en qué color está o en qué parte del triaje. Sí. Y la otra pregunta es, ¿qué es una emergencia? ¿Cómo identificar una emergencia de una urgencia? Porque no son lo mismo o sí. No, no, definitivamente no son lo mismo y prácticamente la diferencia va a radicar en el tiempo en el que nosotros podamos atender. Una emergencia va a ser toda aquella situación que presente un riesgo inminente de vida. Ok. Vamos a imaginar un paciente con edema pulmonar. Lo tenemos que atender sí o sí en el menor tiempo posible. Y nos vamos a imaginar un paciente que tiene una fractura expuesta. Ok. Sí es muy desagradable y sí es muy fuerte y sí es muy probable que haya sangre, pero no presenta un riesgo de vida inminente en ese momento. Entonces, si te llega una fractura expuesta y te llega un edema pulmonar, el paciente con la fractura expuesta no va a tener de momento y durante los próximos minutos Ujú. algún riesgo inminente. Entonces sí, el punto prácticamente medular de una urgencia, una emergencia, es la prontitud con la que tienes que atender el problema. Perfecto. ¿Una hemorragia sería otra emergencia? Una hemorragia, mira, aquí la situación es que todo va a depender de la valoración inicial que tú hagas. O sea, tú Ok. bajas, revisas tu paciente y dices, ok, esto se tiene que atender rápido. ¿Por qué? Porque tu paciente ya tiene signos de hipovolemia, ya tiene signos de choque. Ok. Pero puedes revisar a otro paciente con un sangrado leve, determinas que no hay signos de choque, que no está hipovolémico, que no tiene afecciones prácticamente circulatorias, pues vamos a poder esperar, ¿no? Entonces, todo va a depender de la valoración inicial. A final de cuentas, quien determina y quien establece la escala de triaje es el médico que está a cargo del primer contacto. Perfecto. Y el otro caso, en tus charlas comentas que muchas veces el propietario llama por teléfono previo
¿Cómo yo como propietario, qué debería de decirte a ti para identificar si es una emergencia? Si tengo que llevar a mi pacientito a la veterinaria a las 2 de la mañana o si puedo esperar. Sé que hay muchísimos signos, pero ¿cuál sería como lo más indicado? Mira, cuando generalmente las emergencias inician por teléfono. Ok. Siempre es oye, a mi perro le pasa esto, no lo veo bien, algo está raro y se inicia prácticamente la entrevista por teléfono. Lo que nosotros tenemos que saber inicialmente y preguntar es qué es lo que está pasando en este momento, si lo que está pasando en este momento había pasado anteriormente Ok. y si hay algunas enfermedades que puedan llegarse a presentar o enfermedades de base que ya tenga el paciente. Ujú. Vamos a poner un ejemplo muy general. Te llaman, te dicen, oye, ¿sabes que mi perro tiene tos? Ok, hasta ahí dices, bueno, enfermedades anteriores, está diagnosticado, está enfermo del corazón. O te puede decir, no, estuvo en una pensión hace 15 días. Entonces ahí tú te puedes imaginar y dices, bueno, puede ser edema pulmonar si el paciente está enfermo del corazón, Ujú. o si estuvo en una pensión puede ser una traqueobronquitis infecciosa, ¿no? Ok. Preguntas si hay dificultad para respirar, si hay alguna situación o algún punto en particular que noten raro con su paciente. A final de cuentas, quien mejor conoce a su paciente va a ser el propietario. Sí, Y claro. quien te va a decir, lo veo raro y veo que no respira bien, es el propietario. Entonces, establecer el punto en el conocimiento del paciente y saber si hay algo atrás que pudiera estar generando la signología que se está presentando, te va a ayudar a determinar y decidir si el paciente tiene que acudir en este momento o puede esperar. Si la información que te está dando el propietario no es clara y te genera dudas, lo mejor es que lo cites para revisarlo. Es mejor que revises la situación, que te Sí. asegures que todo está bien y que tú y el propietario tengan la tranquilidad de que no se trata de algo mayor. Porque muchas veces la información no es clara. Entonces, Sí. lo mejor siempre es estar seguros de todo. Lo que puede ser normal para el propietario, para nada es normal Sí, para otro pacientito o otra mascota. Ahí es importante también que un médico hable con ellos, ¿verdad? sí, claro. El seguimiento y la llamada tiene que ser atendida por un propietario con la finalidad de no generar un sesgo o mermar la información que se está dando y sobre todo saber hacia dónde llevar las preguntas. El hecho de saber cómo preguntar y sacar la información es bien importante. Sí, eso hay incluso clases, porque hasta en consulta, si tú preguntas de cierta forma, generando ya una respuesta, te Ajá. pueden decir sí o no. Lo que no sé, cuando me tocaba a mí dar consultas, lo preguntas incluso hasta 2, 3 veces y la respuesta cambia. Sí. Una porque no lo saben, otra por quererse no sentir culpables de algo que pasó hace mucho. Esa es otra, Doc. ¿Qué opinas de esas emergencias que llegan? Oye, tengo una emergencia. ¿Cuánto lleva así? 3 días, 4 días, 5 días. Sí, y volvemos al punto, ¿no? De haces tu valoración inicial y dices, ok, independientemente y con todo la frustración del mundo, de Sí, repente dices, o sea, ¿cómo fuiste capaz de dejar que llegara a este punto? así es. Lo atiendes. Sí le echas así como que unos ojos de pistola al propietario y dices, qué bárbaro, o sea, ¿cómo puedes llegar a tanto, no? ¿Cómo pudiste ser tan indiferente en Sí. algunos casos? Pero la atención del paciente va a ser lo inicial. Ya después tú bajas, hablas con el propietario y vas estableciendo algunos puntos claves en la atención del paciente. Le das a entender que la evolución que muchas veces presenta el paciente, pues justamente ha complicado el cuadro y que no es algo que podamos solucionar en 6 horas, porque esa es otra situación. O sea, de repente llegan pacientes con una evolución ya de 72 horas y los propietarios tienen la fijación, digamos, o la esperanza tal vez de que en 2 horas lo recuperes. O sea, no es algo que vayas a recuperar en un tiempo relativamente corto, va a tardar. De que lo inyectes y se lo lleve a casa ya bien. Ajá, es que ponle algo para el dolor, pues es que no hay algo tan mágico que alivie todo lo que está pasando. Sí, fíjate que hay dos cosas. Hay unas donde el propietario obviamente en el día uno pudo haber evitado esa emergencia, pero como dice, siempre obviamente ves al paciente y sí, hay de repente el enojo o la llamada de atención al propietario, pero también hay propietarios que no saben la situación, que son, se me fue ahorita la palabra, que desconocen, pues, o sea, que de verdad son ignorantes. Sí, sí, claro, o sea, desde el punto de vista médico podemos decir que hay cierta ignorancia, ¿no? Porque no han tenido una preparación. Sí, claro. ¿Cómo manejas esa empatía? Porque llega el que se enoja, obviamente, pero también llega el que tú lo ves y dices, no, de verdad, o no tenía el dinero para llevarlo
a ese día y lo pudo llevar hasta el tercer día. ¿Cómo manejas la situación con los propietarios? ¿Sí dialogas mucho con el propietario o te toca solo el paciente? No, justamente uno de los primeros errores que cometemos al estudiar veterinaria es decir, yo estudio veterinaria porque no me gusta hablar con la gente. Yo prefiero atender mascotas nada más o prefiero atender animales, no. Porque mucho de lo que está pasando con tu paciente te va a ayudar a resolverlo el propietario, ¿no? Sí, El hecho de entablar una conversación con el propietario y llevar el flujo de la información hacia lo que tú necesitas es bien importante. Primero, y cosas tan simples, te lo juro, como el tono de voz. O sea, si el propietario ya llega enojado, ya llega gritando y llega lo primero que tú tienes que hacer es modular tu tono de voz. sí, Porque si no, los dos vamos a ir escalando se y a suben. final de cuentas los dos nos vamos a acabar gritando. Entonces, debemos de entender que en situaciones de emergencias nosotros somos quien proporcionamos cierta tranquilidad a los propietarios. La forma en la que tú te diriges a ellos, las palabras que utilizas que sean claras, tú eres el pilar. En ese momento tú eres el soporte de los propietarios ante la situación que se está presentando. Entonces, ni te puedes salir de tus casillas ni te puedes derrumbar. O sea, de repente hay cosas que hacen que los ojos se te pongan Sí, sí, sí. húmedos y dices, híjole, pero te aguantas y tienes que aprender a sobrellevar esa situación, porque como te comento, tú eres el soporte y tú en ese momento eres quien les está dando la esperanza de que la situación va a estar mejor. Entonces, desde modular, como te comento, tu tono de voz, utilizar las palabras que sean claras para el propietario. El propietario viene bloqueado muchas veces. Ujú. No logra entender qué es lo que está sucediendo y cómo llegó de un momento a otro a estar así. Entonces, el hecho de que tú utilices palabras claras le va a ayudar a procesar mejor la información. Eh, hablar la situación desde... De repente tenemos que ser muy fatalistas. O sea, tenemos que imaginarnos los peores escenarios para que el propietario pueda llegar a entender hasta dónde puede llegar la situación. Sí. No podemos minimizar las cosas. Y siempre hay que tratar de ser muy honestos con los propietarios. O sea, la honestidad es uno de los puntos importantes de esto. Porque si tú le dices, sí, claro, todo va a estar bien, no sabes si las cosas van a Ujú. estar bien. Entonces eso ya desde el principio te convierte en un mentiroso, ¿no? Sabe que la situación es delicada. No le puedo dar garantía porque muchas veces te dicen, oiga, y del 1 al 10, Sí, ¿qué tan mal está? Pues es que los pacientes muchas veces no respetan números. sí, sí, sí. Del 1 al 10, ¿cuántas posibilidades le ve? Pues es que no es como que en ese momento tú puedas determinar del 1 al 10 qué tan mal está. Entonces, buscar la forma en la que el propietario entienda la situación y sepa que la situación se puede complicar y que tú seas honesto con él y digas, sabes que no te puedo garantizar Ujú. que todo va a estar bien, pero lo que sí te puedo garantizar es que voy a hacer lo que esté en mis manos para que salga adelante. Es lo Con único eso. que yo, como médico, te puedo garantizar, hacer lo mejor posible para que se vaya a casa. Fíjate que siento que esa frase de todo va a estar bien es muy de la vieja escuela, pero porque quizás antes los perros eran de azotea, eran de patio, eran de, o sea, no estaban dentro de la casa. Porque no generalizo, pero muchos médicos ya grandes, siempre es así, el todo va a estar bien, todo está bien, y no estaba bien. De repente pasaban cosas, pero Sí, quizás el no estar bien en ese momento no repercutía en demandas, en llanto, en muchas cosas. La otra es eso. Yo recuerdo mucho que te decían, pero porque se venía un gasto grande, o sea, se venía quizás el hospital, la cirugía, tal. Entonces ellos querían saber si valía la pena gastar o no. sí, En ese claro. caso tú no le puedes decir, sí, adelante, o sea, le garantizo que después de que gaste esto, el perrito se va a ir a casa o el gatito. Obviamente vamos a hacer todo lo que esté. Y fíjate que ese punto ya no lo recuerdo muy bien, pero a lo mejor tú me puedes ayudar. En el libro de Luis Tello, en un libro de él, hay un capítulo donde habla sobre cómo no hacer sentir mal al propietario Sí, claro. en la otra parte. Una, obviamente muchas veces es su culpa. Otra, en la cuestión económica, que la cuestión económica no limite el que el paciente se haya ido. Te enseña a manejar como esas situaciones. Me imagino que siempre te estás topando con una con la otra, ¿no? Sí, claro. Y justamente el escuchar que existen ese tipo de situaciones o que tú leas ese tipo de situaciones, pues sí te abre un poquito más la visión, ¿no? Lo peor que podemos hacer es hacer sentir culpable al propietario por lo que está pasando. O sea, ya la está pasando mal. Sí. Muchas veces podemos llegar a sacar deducciones equivocadas
de decir, oye, ¿por qué dejaste que llegara así 3 días? Pero pues resulta que faltaban 3 días para la quincena. Ujú. Independientemente de esa situación, el hecho de transmitirle al propietario que el resultado que pueda llegar a presentarse, por más fatalista que sea, no va a depender de su situación, porque muchas veces dicen, es que ¿por qué no tuve dinero antes? No, Sí. no, no. Este es un curso natural de la enfermedad. O sea, tu paciente ya estaba enfermo del corazón. Tu paciente ya tenía esta patología que venía avanzando desde hace mucho tiempo y en este periodo, pues justamente se te complicó. Si esto tiende a ser como una especie de bola de nieve, ¿sabes? Empezamos con un problema chiquito y después se te van sumando más problemas, más problemas, más problemas, hasta que después tienes una avalancha prácticamente con todo el manejo de tu paciente. Entonces, no podemos hacer sentir culpables a los propietarios y por más que en tu cabeza resuene y digas, es que ¿por qué lo haces? Sí. Nunca se lo transmitas porque ya la está pasando muy mal, ¿no? Así es. Oye, Ezequiel, ¿y nunca te has preguntado por qué no nos enseñan esto en la universidad? ¿No te enseñan comunicación? ¿No te enseñan cosas que ya en la práctica creo que son muy importantes? Porque ¿cuántos propietarios ves en una noche? No sé, 20. ¿Tienes 20 cargas? ¿20 pláticas de esas personas? ¿Eres el psicólogo muchas veces de esas personas? Sí. Y obviamente uno necesita ayuda para descargar toda esa energía, más si son eutanasias, si el pacientito se fue. Me pasaba mucho que el cliente te decía, es que cuando murió mi esposo encontramos a él y ahora él se va, o muere de la misma manera que murió una persona. Entonces, definitivamente necesitamos que nos enseñen sí o sí a la comunicación con el dueño. Hay un doctor, se llama el doctor Antonio, me va a matar porque no me acuerdo de su apellido, pero el doctor Antonio Orozco, me parece, ya estuvo con nosotros. Él tiene mucho este movimiento de la comunicación, pero lo más impactante es que no están las universidades, ni la comunicación, ni la salud mental, porque todos necesitamos ayuda. Se habla de que hay muchos veterinarios que se quitan la vida, pero no hay estadísticas, no hay ayuda por parte de las asociaciones, o por lo menos yo no las conozco. Si la hay, que nos las dejen aquí. Pero ¿por qué crees que no nos enseñan esta otra parte? Porque muchos dicen, no, es que es la generación de cristal. Pero no, este problema estaba desde antes. Sí, claro. Ahora los dueños son más aprensivos a sus mascotas y la carga de energía es más fuerte. Mira, en lo particular, por ejemplo, yo he tenido que tomar por ahí 1 o 2 cursos de tanatología. Porque Ok. justamente la conducción que tienes que hacer en el proceso de emergencia es conducir al propietario hacia lo que es probable que pueda llegar a pasar. O sea, no Claro. tenemos una bola de cristal, que quede bien claro. Y siempre tenemos que hacer todo lo posible porque el paciente salga adelante. Pero de repente hay situaciones que tú de antemano y por experiencias anteriores sabes que pueden llegar a tener un desenlace muy fatalista. Entonces el hecho de llevar al propietario a un proceso en el cual él entienda lo que está pasando y procese lo que está sucediendo es bien importante. Yo creo que el pensar que este problema, hablando de nuestra salud mental, es nuevo, es una situación equivocada. O sea, que lo minimicemos y que no le demos la importancia que realmente merece es muy diferente porque todos tenemos problemas. Sí, claro. O sea, todos necesitamos ayuda y todos necesitamos descargar esa parte, ¿no? El hecho de no tener un soporte en la parte emocional, en el área de emergencias, es darte un tiro de gracia. Sí, incluso, o sea, tenemos problemas fuera de ser médicos veterinarios. A veces llegas que, ponle desde lo más mínimo, pero para ti en ese momento puede ser mucho, que te dejó la novia, que falleció un familiar tuyo, que no tienes dinero, que quizás llegaste caminando porque no tenías dinero y luego adquirir toda esa energía. Pero bueno, esto da, ojalá cambie, ojalá cambie, ojalá el sistema educativo ya empiece a meter este tipo. Porque lo acabas de decir, nosotros aprendemos con los errores. Vas aprendiendo, ya te pasó una, ok. Muchas veces incluso una palabra, por ejemplo, lo que a mí me causaba mucho, que no lo entendía, era cuando dices cáncer. Si una persona nunca ha tenido un familiar con cáncer, no pasa nada, cáncer es cáncer. Pero cuando alguien ya tuvo cáncer o murió su papá o su hermano y mencionas que el paciente tiene cáncer, luego ves cómo le cambia todo. Sí, no utilices esa palabra a la ligera. O sea, sí es cáncer, pero tienes que saberla llevar Sí, claro. para poderlo decir. Si lo dices de golpe, es una negación tremenda. Doc, y ya siguiendo un poquito en el tema,
¿Cuáles son las principales emergencias que te topas en el día a día? Ahorita mencionaste, es por temporadas, Ajá. pero si tuvieras que mencionar 3, ¿cuáles son las más comunes? Los más comunes son los pacientes politraumatizados. Ok. O sea, casi todos los turnos va a haber un paciente atropellado, un paciente mordido, Ok. un paciente que sufrió trauma en múltiples partes del cuerpo. Es muy común. Principalmente los politraumatizados. De forma secundaria, los pacientes con enfermedades crónicas Ok. que se generan complican. algún tipo de problema de forma posterior o que el punto de balance o equilibrio corporal se rompe y te toca a ti en la noche, Ok. prácticamente. Tercero, yo creo que ya sería un porcentaje dividido entre las emergencias obstétricas, entre las In- emergencias neurológicas, Intoxicados quizás. intoxicados. Sí, me Cosas. acaba de pasar justamente hace 3 días una paciente que tuvo intoxicación por metilsantinas por haber consumido café. O sea, lo único que pasó es que se comió el filtro de la cafetera y fue suficiente para poder generar un montón de signos súper cañones en la paciente. Entonces, ¿cómo algo tan simple puede escalar a tanto, no? Sí, claro. Entonces, Y se dieron cuenta que se lo comió, fue lo claro, bueno. sí. Porque si no se dan cuenta, te dejan sin herramientas, ¿no? Para trabajar. Sí, o sea, no sabes por dónde va la situación. Entonces, cosas tan simples que de repente el propietario te puede mencionar y que tal vez para el propietario no es importante. O sea, tiene toda la información y tiene todo lo que tú necesitas para sacar al paciente adelante. Fíjate, ahorita recordé en León, la doctora Sara Sierra de Colombia. No recuerdo muy bien el caso, pero trataba a un gatito que de repente parece que se intoxicó y falleció, pero nunca se supo nada. Al tiempo, la doctora le mandó un mensajito a la dueña para preguntarle cómo estaba y le dijo, mira, te mando la última foto de mi gatito. Estaba la foto y adivina qué había al lado. Una Nochebuena. No. Entonces la doctora, ya la estoy quemando aquí, espero que la propietaria no lo vea, pero la doctora pues ya no dijo nada. O sea, pero sabemos que las nochebuenas son tóxicas para nuestros gatos, por si no lo sabían. Sí. Entonces ella en ese momento pensó que obviamente lo que la intoxicó fue la nochebuena, pero como no lo sabían, pues no hubo el tiempo para, o incluso si tuvieran esa información, quizás ya no había el tiempo. Pero sí es como súper importante. La otra parte, cuando usan drogas las personas, es difícil que te digan que lo usaron, les da pena, o es muy común que sí te diga, oye, tal, porque a mí me pasaba que muchas veces se salía la mamá, por ejemplo, y entraba el muchacho, te hablaba y, oye, es que se comió un brownie con un brownie mágico. Sí, es bien común de repente que la mascota delate, ¿no? O que te eche de cabeza con situaciones Sí. que están presentándose. Se llegan los pacientes de repente con signologías que, como te comento, basado en tu experiencia, tú no Ya, está bien como que hagas un diagnóstico sin antes hacer el acercamiento completo del paciente, pero ya sabes por dónde va. Entonces, sí es como de que, oye, no le digas a mi mamá con que se intoxicó. ok. Es muy, muy, muy curioso cuando las mascotas delatan lo que está Delatan. pasando, ¿no? Pero es súper importante que digan la verdad, porque de nada sirve que por mentir puede ser que no se llegue el Sí, diagnóstico, claro. ¿no? Y es lo que siempre les decimos, mira, alguien en casa consume medicamentos controlados, algún tipo de droga recreativa, alguna situación. No, no, no. Mira, los signos que están presentando son muy sugestivos. Nosotros necesitamos saber qué es lo que está pasando con la finalidad de poder establecer un protocolo de manejo para tu paciente y poderlo ayudar. Muchas veces a nosotros lo que pasa con situaciones muy específicas, o yo no te voy a juzgar Sí, por claro. decir, ¿cómo que te comiste un brownie mágico? Pues no podemos, ¿no? Y no debemos, independientemente del área. Imagina que seas médico humano y que te pongas a juzgar a tu paciente, pues tipo de cosas. A ningún profesionista, a ninguna persona que tenga contacto con otra, independientemente si nada más somos amigos, yo no tengo por qué juzgarte. Sí, Entonces, claro. debemos de romper ese estigma que de repente cargamos de decir, híjole, no, pues total, pasó y lo mejor es que no lo digas y saber qué podemos hacer. Fíjate que recuerdo mucho, obviamente con la hierba, pues salen adelante, o sea, es nada más saberlo, manejarlo y tal. Pero recuerdo mucho una droga más pesada que le tocó a la doctora M atender ese pacientito
y el muchacho se atrevió a decirlo. Ahorita no la recuerdo, pero era una droga de esas que no cualquiera. Ajá. Y había un antídoto. Entonces se dio el antídoto y a las 12 horas ese pacientito ya estaba en casa, pero porque afortunadamente el dueño dijo, ¿sabes qué? Se comió esto. Entonces desde ahí se empezó a, pues, a actuar, a hacer todo. Oye, Doc, ya esto parece un poquito más chisme, pero ahorita que dijiste de los propietarios, no sé si tú estabas o recuerdas, esto es como una anécdota, una endoscopía un día que mando allá a los propietarios. Recuerdo que fue una chava, metimos a un pacientito a endoscopía y el perro se había comido unos preservativos. Los perros son muy de ir al papel de baño, a ir a la toalla sanitaria. Se comió unos preservativos, se sacaron y la chava le pidió al médico, esa es otra parte. Como médico tienes que guardar secretos o no, ahorita me vas a decir. Le pidió al médico que no le dijera nada a su novio en ese momento porque el novio estaba de viaje. Entonces, pues esos preservativos ya te imaginarás de quién eran o cómo llegaron así. Ese tipo de situaciones también te pasan de que tienes que guardar secretos. O sea, tú te fijas en el pacientito, lo demás no debe importar. Sí, mira, el eje de esto y lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra prioridad es que el paciente esté bien. Okay. Lo que pase de la puerta de tu clínica hacia afuera, o sea, ya son cosas que no te conciernen. Muchas veces tratamos como que de evitar la parte personal, ¿no? Claro. Con el propietario. O sea, mi línea hasta aquí es la parte profesional. Esto fue lo que obtuvimos, esto fue lo que se sacó y justamente fue lo que recuerdo que se hizo esa vez, ¿no? Esto fue lo que obtuvimos. Ya tú sabes si le dices o no le dices. A mí no me corresponde y realmente yo no tengo por qué hacerlo. Pues allá tú y tus valores, ¿no? Y tu honestidad y todo lo que juega ahí en esa situación. Pero a nosotros no nos corresponde. Definitivamente nosotros no estamos aquí para ventanear a nadie. Incluso si no hubiera dicho nada, pues nadie dice nada. Pero creo que eran clientes. Ajá. Entonces obviamente se conocían, pero por esa situación. Pero bueno, dejemos aventaneando un poquito al lado. Pero esto fue hace 8, 9 años, no sé. Fue hace muchísimo. Sí. O sea, como propietarios, sí tengan la confianza de contarnos las cosas. ¿Eh? Sí. No vamos a contar nada. No, y es súper común que el perro se coma este tipo de cosas, ¿eh? Desde papel de baño, toallas sanitarias, preservativos. Ropa interior. Ropa interior, calcetines, no sé. Ese es otro tipo de emergencias cuando tienes cuerpos extraños. Sí. Que también muchas veces no sabes qué fue y fue un calcetín. Sí. O sea, es muy común que empiecen a hurgar ahí. Y desde que se coma una, ese perro se va a comer otro, se los aseguro prácticamente. Como que les gusta el olor o algo. Y lo peor es que son usados la mayor parte del tiempo. Sí, ¿no te acuerdas la iguana? ¿No recuerdas la iguana que le sacamos ropa interior? ¿A la iguana? Una iguana, sí. No. Estaba el doctor Isaac, que maneja exóticos, y hizo ultrasonido, hizo placas radiográficas, vio que el estómago estaba ocupado, entramos en endoscopía y sacamos ropa interior. Entonces, era la base de su dieta. Sí, fue bueno. Ya no nos salgamos del tema. Muy bien, Doc. Doc, el equipo médico. Yo recuerdo mucho, tengo en mi mente una vez que yo me quedé más tarde y yo estaba en el quirófano y el quirófano tiene una ventana que comparte con el área, le llamamos azul, en el hospital. Ajá. Y llegó un paciente en emergencia y yo vi a todo tu equipo de ese momento, te hablo de hace por lo menos 4 años, trabajando súper bien. O sea, parecía un baile, una coordinación perfecta. Cada quien sabía qué hacer. Tienes que preparar obviamente a tu equipo, porque si llega aquí un paciente en paro y tienes gente que no sabe qué hacer, pierdes tiempo y ese tiempo puede ser valioso para el paciente, ¿no? Sí. ¿De qué forma capacitas a tu equipo? Mira, generalmente lo que yo hago es darme el espacio durante algunas horas en las que la carga de trabajo está un poquito más disminuida, de poder empezar a capacitarlos. E incluso con el simple hecho de tener una plática como la que estamos teniendo, tú le estás transmitiendo algo a la persona y eso te está ayudando a reforzar a ti tu conocimiento. Acuérdate que el conocimiento, si no se comparte, no sirve de nada. Entonces a mí me ayudas a reforzar y tú estás adquiriendo algo nuevo que te va a servir. Entonces, aprovechar de repente pequeños momentos o hacer algunos comentarios de, mira aquí lo que yo recomiendo, lo que a mí me ha pasado, lo que yo he leído, lo que yo he podido investigar, lo que yo vi en este curso. De repente vamos a cursos y lo primero que quieres hacer es llegar y compartir esa información con tus compañeros, ¿no? De, miren, tengo algo nuevo, algo que nos puede funcionar, que podemos sumar a nuestro protocolo. Entonces, el hecho de tener una comunicación bidireccional con tus compañeros es bien importante.
Porque muchas veces nos cerramos tanto y nuestros compañeros no nos transmiten las dudas y se quedan con las dudas. Y duda que se queda es duda que más adelante va a hacer que te tropieces. Otra bola de nieve. Otra bola de nieve. Entonces, hablar con tus compañeros y empezar a tener este tipo de preparación de que no sé cuándo vaya a llegar, no sé en qué momento nos vaya a pasar, pero nos va a llegar y nos va a pasar. Entonces, lo mejor es que estemos preparados. Siempre la capacitación y la preparación va a ser lo más importante. En el caso de los RCP, tú tienes la certificación Recover. ¿Te basas en las guías para nombrar o sea, yo voy a hacer siempre de los medicamentos o no? O sea, soy si está el equipo completo, pero si no, también sé hacer lo demás. Sí, claro, todos debemos de aprender a hacer de todo, ¿eh? En el acto prácticamente de la reanimación cardiopulmonar, no es una regla que tú siempre seas determinado el de las compresiones. Porque ¿qué va a pasar el día que tú no estés? Los demás no van a saber hacer compresiones. Aparte, la misma situación te dicta hacia dónde van a ir las cosas. O sea, tú suenas la alarma de emergencias y el que llega primero es el que se monta a la prioridad, a empezar a hacer compresiones. El que llega después es el que empieza a intubar. El que llega después es el que empieza a canalizar. Entonces, el hecho de llevar una secuencia y que todo el mundo diga, ok, ya están haciendo compresiones, ya está la vía aérea, ya está canalizado, faltan las drogas. Pues empezamos nosotros con los medicamentos. Muchas veces, siempre les he comentado, el hecho de que tú seas la persona con más experiencia no necesariamente quiere decir que tú siempre vas a ser el líder. Okay. O sea, muchas veces a mí me ha tocado administrar medicamentos, muchas veces me ha tocado ser compresor, muchas veces me ha tocado ventilar al paciente. Entonces, se va rotando, ¿no? Lo importante aquí también, y siempre al finalizar un RCP, independientemente de cuál sea el resultado, es tener una especie de charla o hacer comunicación al final e identificar los puntos en los que podemos mejorar. Y no es que esto pasó y fue tu culpa, es que esto pasó, fue mi culpa, fue culpa, no. Tenemos que estar siempre tratando de mejorar y vas escalando con tu equipo de trabajo hasta que llegue el punto en el que tienes una sincronía en el momento. Sí, esa imagen no se me olvida. Lo hubiera querido grabar, pero estaba en la anestesia, que sí hubiera podido. Pero era cuando tenías un muy buen equipo bueno, o sea, no sé qué equipo tengas ahora, pero tenías un muy buen equipo en ese momento. Estaba Marcos, ¿se llama Marco? Sí, Andrade. Marco Aldrete. Y estaba Isaac, estaba Jera. Era como esa generación de ellos. Y la otra, ¿cuántas personas se necesitan para dar un buen RCP mínimo? O sea, mínimo tú puedes trabajar con 6, 7 personas. O sea, 6 y ya como que está medio limitado porque ya tienes que hacer rotaciones por ahí para que los compresores descansen y tal vez mientras tu compresor descansa, el de drogas vaya y hace compresiones. Entonces, yo creo que 7 personas es un buen número para poder sacar un protocolo de RCP. ¿Qué porcentaje de los que salen de RCP sabemos que es bajo? Pero a tu experiencia, pacientitos que salen de RCP, ¿les va bien o no les va bien? Es que siempre va a depender de la causa primaria. Okay. O sea, es muy variable. Las tasas de pacientes que te llegan de emergencia son relativamente bajas. Pacientes que ya llegan en parada, no sabes cuánto tiempo tienen con el arresto cardioventilario, no sabes nada de qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, las tasas de recuperación de pacientes en RCP van a ser más altas en pacientes que están en anestesia a pacientes que te llegan, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú como anestesista sabes que tu paciente está conectado a un monitor, que tú como anestesista sabes que lo estás cuidando, que estás al pendiente, que tienes un montón de máquinas que te van a avisar que algo no está bien, de alarmas que te van a activar cuando el paciente cae en apnea, cuando tu electro te muestra que hay una taquicardia ventricular. Son un montón de cositas que de repente vas a estar más al pendiente, pero con el que llega no sabes nada. No sabes qué pasó. Y la tasa de recuperación pues, es inferior al 5% en pacientes que te llegan. Sí, claro. En anestesia tú vas viendo cuál va a ser el problema. Si la presión, si la apnea. Pero te llega un pacientito, intentas hacer RCP y resulta que tiene fusión pleural o que tiene algo. Si no se restaura la causa primaria, pues de nada va a servir esto. Sí, mira, independientemente, cuando tú empiezas a hacer RCP sabes que todas las posibilidades están en tu contra. Ya desde ahí, tú tienes que saber que las posibilidades son relativamente bajas. Pero eso no es un limitante para que tú digas, ay, bueno, no lo voy a hacer. No, tienes que darlo todo y hacer todo por tu paciente. Y hemos recuperado pacientes a los 18 minutos.
Ok. de trabajo de RCP continuo. Y me acuerdo mucho de una paciente que tenía abdomen. Empezamos a trabajar con ella, empezamos a controlar la parte de la hemorragia y al resto se nos fue. Estuvimos trabajando con ella. Recuerdo perfecto que quien estaba de cirujano cerró la cavidad con unas pinzas, con Bacaus, y empezamos a hacer nosotros RCP. Y nos permitió trabajar. De repente la paciente regresó, terminamos la cirugía y la paciente se fue a su casa. Entonces imagínate qué va a pasar si tú dices, híjole, no, las posibilidades están perdidas. No, todo está en tu contra. Pero llega un momento en el que se va a escuchar muy loco y muy fuera de contexto tal vez, pero llega un momento en el que disfrutas pelear con la muerte. El sentir de que se lo vas a quitar y no te lo vas a llevar. Entonces empieza a hacer esa relación de amor y odio con la muerte, ¿no? Con algunas situaciones en específico. Y dices, no, hoy, este turno otra vez vamos tú contra mí y vamos a partirnos la cara. Ahí depende mucho, obviamente, del historial del pacientito, ¿no? Obviamente, si ves que ya está más para allá que para acá, quizás que no hay posibilidad. Ese es un miedo que a mí me da, o no miedo, pero me imagino en humanos. Sí. En humanos también siento que si las personas que te van a RCP no están preparadas o simplemente dicen no, ya no, y no se esperan 18 minutos, las personas se mueren. Pero bueno, ese es otro tema. En las guías, la capnografía está ayudando mucho para saber si sigues o no. Sí. No vamos a entrar mucho en eso porque honestamente yo no tengo todavía la experiencia, pero si quieren las guías me dejan un mensajito en el video y yo se las puedo mandar. Pero esa es otra que nos está ya diciendo, sigue o no sigue. Por lo menos ya tienes, aparte de tu sentir de que este pacientito no se va a ir, ya tienes algo para decir, ok, vamos bien, hay que seguirle. Sí. Y precisamente te quería preguntar, ¿qué equipos se necesitan? Tú cuentas con Semaforita, pero para hacer... ¿Desfibrilador? Ajá, ¿cuentas? Sí. ¿Lo han utilizado ya? Sí. ¿Y qué tal? ¿Sí marca una diferencia? Marca una diferencia y sobre todo en el hecho de que tú vas a protocolizar tu atención. Ok. O sea, ya no es decir, híjole, tiene esto, pero no tenemos. Claro, pues ahorita ya lo tienes, ya tienes las herramientas necesarias, ya no hay justificación para no hacerlo, porque recuerda que en esto hay errores de acción y de omisión. Así es. O sea, de acción que tú hagas algo que va a perjudicar al paciente y de omisión que tú sepas que tienes que hacer algo y por decisión tú ya no lo hiciste. Así es, precisamente, si tienes los equipos, úsalos o capacítate para usarlos, porque en muchas clínicas, desde otras cosas, hay máquinas de anestesia que están ahí paradas porque el médico no sabe utilizarlas, pero no se preocupa por capacitarlos. O tienes, no sé, desde drenes, cosas que son súper padres y que ayudan muchísimo. Me acuerdo mucho este dren de cirugía no sé mucho, pero en el que jalas líquido y ahí mismo avientas y se va. Ya no hay necesidad de quitarlo, ponerlo. Ajá. Entonces, pero muchas veces no sabemos utilizar una llave de 3 vías. Se nos complica muchísimo a los médicos. Las llaves de 3 vías necesitan un doctorado, ¿eh? Ya sé. Fíjate que es un meme muy bueno. Las llaves de 3 vías y las infusiones, ahora en anestesia batallamos muchísimo. Sí. Pero bueno, es un pequeño chiste. Sí sabemos utilizarlas. Sí, claro. Doc, y ya por último, para ir terminando, ¿hay alguna tecnología? Bueno, ya mencionamos, pero ¿hay herramientas nuevas que te ayuden para las emergencias? Sí, o sea, todos los años siempre van a salir cosas nuevas, ¿no? Muchas veces el tener acceso a ese tipo de herramientas, pues tarda, ¿no? Sí, si claro. hay algo herramientas muy, muy novedosas que de repente salen marcadores de laboratorio que alguien está investigando, pero se tarda un rato, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo es que no nos preocupemos tanto por saber qué es lo nuevo y estar al día. Aprende a usar lo que tienes. Así es. Un ultrasonido no es nuevo, pero tú sabes que salen artículos nuevos con nuevas actualizaciones, con nuevas mediciones. O sea, ahorita somos capaces de medir la vaina del nervio óptico, ya somos capaces de medir la precarga, ya somos capaces de ver la colapsoría de la vena cava, por ejemplo. Entonces, ¿qué te parece que en lugar de preocuparte tanto por lo que es nuevo, preocúpate por saber utilizar lo que ya tienes y sacarle el 100%? Aquí justamente tiene que ver mucho uno de los ejemplos que mencionabas, ¿no? Con el equipo humano y la forma en la que tú capacitas a tu equipo humano.
No solamente tienes que trabajar con el equipo humano, sino también tienes que trabajar con el equipo material que tienes y saber utilizarlo y sacarle el mayor provecho. Ahorita se me vino mucho a la mente, no creo que tengamos unas fotos, pero en el hospital teníamos un ultrasonido, bueno, el hospital tenía, no sé cómo le llamabas, pero un ultrasonido parecía tele de esas de antes que tienen atrás los bulbos. Ajá. Y ese te daba carrilla, me acuerdo que tú, o sea, un ultrasonido que ahorita ha de costar 5,000 pesos, no sé. Sí. O sea, es una cosa viejísima que allí alguna empresa se la regaló al hospital en su momento, súper pesado, nada práctico, pero ¿cuántas vidas no salvó? ¿Cuántos derrames pleurales no? Bueno, no sé si fue derrames o... Tamponadas cardíacas. O sea, era la exactamente. robotina. La La robotina ahorita robotina. ya está jubilada. Ah, ¿ya? Ya la tenemos en una vitrina y Enmárquenla. se fue con todos los honores. La Ok. robotina era el ultrasonido más viejo del mundo. O sea, Sí. entre que tú levantabas al paciente y levantabas la robotina, era Hacías pesado. brazo. Pero justamente es eso. A lo que vamos es que muchas veces para las emergencias nos imaginamos que necesitamos lo más caro y lo mejor. O sea, sí te Ujú. ayuda mucho y sí te facilita. O sea, de la visión, de las imágenes que puedes tener con un ultrasonido Sí, de no, no, última no. generación a la robotina hay mucho cambio. Pero eso no quiere decir que la robotina no te va a ayudar a sacar el problema. Así es. Muchas veces, con la parte de las emergencias, debemos entender que nuestro trabajo es solucionar el problema, pero muchas veces yo no alcanzo a llegar a un diagnóstico. Mm. Yo me voy a mi casa, salgo mi turno, dejo a mi paciente estable, pero no alcanzo a llegar a un diagnóstico. Pero ya lo alejé de la zona de riesgo. Ya el paciente no tiene los signos que estaba presentando. Por ejemplo, con tamponada cardíaca, yo no sé si va a tener un tumor en el Mm. corazón, yo no sé si va a haber alguna Ok. situación mayor, pero al menos pues, ya lo alejaste de la zona de riesgo, que ese es tu trabajo como, Sí, como sí, sí. emergencista principalmente. Y le das tiempo para tener un diagnóstico, porque muchas Ganar veces se tiempo. van sin diagnóstico y es cuando también tú te quedas con dudas, el dueño se queda con dudas. Quizás ese pacientito va a dormirse, pero ok, ya sabes que tiene un tumor en el corazón, que no se puede hacer nada quizás, o que si se hace es una intervención. O sea, también tú como dueño valoras, si mi paciente ya tiene 14 años, ya es un geriatra, entonces quizás ya no lo quiero someter a una cirugía y es válido hasta completar ciertos puntos. Sí, claro. Pero eso es lo padre. O sea, que tener el diagnóstico es la Y, base, es para lo que estudiamos, ¿no? Para sí. hacer diagnósticos. Y muchas veces nos cerramos, ¿no? Y creemos que nosotros podemos solucionar todo. O sea, no, Ujú. no tenemos que presionarnos y exponernos a sentir que lo tenemos que solucionar. Tenemos que tener un enfoque multidisciplinario y decir, ok, yo hice mi trabajo como emergencista, solucioné, por este ejemplo, la tamponada cardíaca. El paciente de forma volémica está mejor, ya se incorporó, está consciente. Bueno, pues entonces ahora Claro. quien le toca tal vez sea onco. Sí, ese es otro tema que creo que ese ya no hay tanto problema. La generación, hablo mucho de generaciones antiguas porque quizás tuve malas experiencias con gente más grande, pero no generalizo. Pero ahora todos los jóvenes ya están buscando en qué especializarse y lo mejor es que ya se comparte. Hay un grupo que lo conocemos de amigos de nuestra generación, Sí. ya mayores de 30, que ya es el cardiólogo, es el dermatólogo, es el cirujano, es el oncólogo, es el oftalmólogo. O sea, tú ya no haces todo. Tú haces bien lo que tú haces. Sí, Obviamente tienes capacidad para poner al pacientito estable y después referirlo, pero también hay que saber hasta dónde llega nuestro trabajo por nuestro paciente, porque tú quedas bien, el propietario regresa contigo porque, mira, él sabe lo que hacer y mandó con el especialista. Entonces también creo que por ese lado sí, ya lejos de vamos. por el paciente, por ti. ¿Mm? O sea, también tienes que pensar en la parte en la que esto puede repercutir en ti. Imagínate que te empiezas a montar con situaciones de onco y que dices, ok, detecté que había un tumor, que generó el sangrado, resolví la situación, pero ahora tengo que buscar el tratamiento. A ver. O sea, no te expongas y no es algo que te tenga que preocupar, porque el hecho de exponerte, tú estás obligado a atender a cuantos pacientes estés posibilitado. Ujú. No estás obligado a atender más de lo que tus posibilidades no te permiten. Entonces, no cruces esa línea. Si ya tú sabes dónde termina tu línea y tú dices, hasta aquí termina mi trabajo, qué bueno, estrellita en la frente porque tu paciente vivió, lo sacaste, bueno, pues ahora vamos a darle seguimiento Que con las sigue. demás áreas, ¿no? Y hacer la derivación siempre va a ser lo mejor, ¿no? Es la ventaja muchas veces de trabajar en un lugar con un enfoque multidisciplinario. O sea, que tú sabes que se le va a dar un seguimiento global a tu paciente. Fíjate que es algo
que tú inicias tus charlas o la charla que yo vi, de que, ok, los cursos de anestesia pues es para quien va a anestesiar, el de cirugía es para quien va a hacer cirugía. Pero las emergencias le puede tocar al cirujano, al anestesista, al dermatólogo, al oftalmólogo. Al final somos médicos y todos estamos o deberíamos estar capacitados para recibir una emergencia, porque incluso pues en todos lados te puedes encontrar una emergencia. Puede ser el primer contacto y muchas veces el primer contacto es súper importante porque de ahí vas a partir. Se me viene a la mente ahorita una serie que no recuerdo cuál es de humana, pero que hubo un accidente y quien lo entubó en una posición, no lo entubó, sí, pero a una distancia que le generó como apnea al paciente. Okay. Y eso ocasionó que el pacientito se fuera. Si le hubiera metido un poquito más el tubo, quizás el pacientito hubiera respondido. Pero o sea, son pequeños detalles que pues obviamente se cometen errores, Ezequiel. Y, o sea, hay errores o hay cosas fuera de tu alcance que hacen que los pacientitos se vayan. Pero se trata de hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos. Sí, mira, cuando tú te montas en una emergencia, tienes que de repente ser muy fatalista y hacerte la pregunta básica: ¿qué es lo peor que puede pasar? Y no es como qué es lo peor que puede pasar de tomarte a la ligera, no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y abres tu panorama. Sí, muchísimo. Y a cada opción que tú llegues a pensar que puede llegar a pasar con ese paciente, tú tienes que buscar una solución. Entonces tú te estás anticipando a todos los problemas que se pueden llegar a presentar, o tratas de mantener el control de todas las situaciones que se pueden llegar a presentar. Entonces se presenta una, tú ya sabes cuál es la solución. Sí. Eso nos expone mucho a situaciones de ansiedad principalmente, ¿no? Sí, claro. Es como a mí que me gusta mucho Marvel, cuando le preguntan a Doctor Strange de cuántos finales hay. Sí, claro. Hay muchísimos, pero en uno el pacientito se salva y debes de estar preparado para eso. Y pues yo creo que ya para hacerte la última pregunta, ya lo hablamos un poquito, pero ¿cuáles consideras que son los errores más comunes de los médicos para que no tengamos éxito en la mayoría de las emergencias? Uno de los principales errores es minimizar la situación. Okay. O sea, y no abrirte en el panorama de tu paciente, ¿no? Lo que te comentaba ahorita, el no hacerte la pregunta de qué es lo peor que puede pasar y no evaluar todas las posibilidades desde un enfoque general de tu paciente, te puede llegar a generar muchos problemas, ¿eh? Y justamente es uno de los principales problemas que nos pasan, la visión de túnel. O sea, la ya temida, conocida, mencionada y famosa visión de túnel. O sea, que tú te vas únicamente con una visión de este tamaño de tu paciente, pero tienes que abrirte a veces un poquito más para entender que hay otras cosas que están detrás, que están ocasionando la signología que se está presentando. O sea, de repente recuerdo mucho algunos casos donde me llegaban pacientes con parálisis laringea. Entonces yo me quedaba ahí, investigué, algunas pláticas a las que fui, resulta que muchos pacientes pueden ser hipotiroideos. Okay. O sea, ¿cómo vas del punto A al punto B? Pero no viste el panorama general, ¿no? O sea, te perdiste toda la vista del paisaje y te perdiste todo por ir viendo directamente a la carretera. Fíjate que esa es otra situación que pasa, dejando al lado la emergencia, pero en clínica. En clínica llega el paciente con diarrea, por ejemplo. Y tú le haces todo, le quieres hacer hasta biopsia, casi tomografía y resonancia si se puede, pero nunca hiciste un estudio parasitario. Ajá. O sea, muchas veces también porque te estás preparando tanto, te desenfoca o sea, ves más cosas cuando lo básico no lo tienes cubierto. Entonces sí, podemos ser nuestro propio enemigo. Hay que hay que agarrarnos y decir, ok, ya hicimos esto. Tampoco se trata de hacer gastar al paciente, al dueño con los 1000 estudios. Sí, claro. Pero obviamente estar preparado para, ok, ya hicimos lo básico y si en lo básico no está, ok. Escalas. Ya voy. ¿Qué consejo le darías a la gente que está empezando en emergencias? Prepárense. Prepárense, la preparación. Recuerden que la vida de los pacientes pues prácticamente está en sus manos. Esa situación en la que tú entiendes que la suerte del paciente depende de la primera persona que lo manejó. Ahí es donde tú entiendes la responsabilidad que, puede ser tú, que llegues a tener y puedes ser tú. Segundo, prioricen su salud mental.
O sea, el hecho de que nosotros estemos bien, y recuerden que siempre nosotros tenemos que estar bien para que nuestros pacientes estén bien. O sea, no puedes buscar que tus pacientes mejoren y tú estás quebrado y estás tronado. No, busquen ayuda. No está mal pedir ayuda, no está mal reconocer que tenemos problemas y que tenemos algunas situaciones que van más allá de lo que nosotros no podemos entender. Entonces, no dejen que la situación vaya más allá. No se expongan. No experimenten burnout. No traten de hacer más de lo que sus posibilidades les permiten. Sean bien realistas y sean bien honestos. El primer paso para esto es ser honestos con ustedes y luego con el propietario y el paciente. Sí, precisamente esa pregunta te iba a hacer por finalizar. Hay una doctora que siempre abre sus charlas también diciendo, ok, somos médicos veterinarios, pero antes de ser médicos veterinarios somos personas. Y como personas tenemos límites y necesitamos ayuda. Es un tema controversial todavía, porque creo que todavía los jefes o los dueños de clínicas son gente de antes. Y en su momento una doctora quería proponer, por ejemplo, una vez al mes, una sesión grupal. Creo que es bueno, con una psicóloga, porque también, ok, individuales cada quien, pero grupales, al final son un matrimonio, porque cuántas horas pasas con esa gente, cuántos, pues parte de tu familia, aunque no lo quieras ver. Incluso algo desde que en el refri agarré la coca que no era de quién, eso puede ocasionar que a un paciente le vaya mal. ¿Por qué? Porque ya estoy enojado con él y se me hace muy tonto, pero te aseguro que ha pasado y pasa y no voy a ayudarle o no me arrimo. Esa es otra, de que tu turno termina a tal hora y hay gente que está comprometida y yo entiendo que se tiene que quedar a que ese pacientito esté estable, pero muchas veces la persona que va entrando ya llegó de malas porque, ay, ya me recibiste con una emergencia y me tengo que quedar ahí todo el día. O sea, esa parte es la que no nos enseñan a ser empáticos. Y ok, compañero, ya estuviste aquí 12 horas, 10 horas, dime qué hay que hacer, vete a descansar, yo lo hago. Y no llego con mi enojo de ya me diste trabajo. No, y sobre todo entender el lugar de las cosas, ¿no? O sea, yo te puedo asegurar que tú y yo, cuando trabajamos juntos, tuvimos roces. Pero fuera de nuestro trabajo, tú y yo podemos platicar sin ningún problema. Correcto. ¿Sí? Y llevar nuestra relación o nuestra amistad de forma... Nuestra relación, no van a decir que anduvimos. Yes, nuestra amistad, pues de una forma sana, ¿no? O sea, en el trabajo, pues... Sí, es trabajo. Nos la podíamos reventar sin ningún problema y sí. te lamentabas casi. Pero fuera de ahí es como de que, ok, pues lo que pasó aquí se queda de esta puerta para adentro. De aquí para acá, pues tú y yo podemos platicar sin ningún problema y sin ningún tema. Muy bien, Doc. Pues con esto terminamos. Me dio mucho gusto que por fin lo pudiéramos hacer. Sirvió porque ya estos años, desde que fuimos chicas toreras, para los que sean de Cusur, sabrán qué es eso. A estar aquí en esta mesa, pues pasaron muchísimas cosas. Muchísimas gracias, Doc. Yo creo que con esto terminamos. No, pues gracias a ti. Nos quedamos siempre con ganas de más, ¿no? De seguir platicando. Pero bueno, igual ya más adelante habrá oportunidad. Tal vez se puede abrir el espacio. Siempre un gusto venir a platicar contigo porque esto, lejos de ser algo que vaya más allá, pues es una plática lejos de dos médicos, entre amigos. Entonces, siempre es bueno venir a platicar contigo. Que nos quedamos con muchos chismes que no se pueden contar, pero bueno. Sí, eso déjalo para cuando abras tu otro canal, ¿no? A todos les pasa. Muy bien, Doc. Pues con esto terminamos este episodio. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente.